Mi nombre es Karina García y voy a presentarles el siguiente artículo científico que tiene como título La comparación del coeficiente intelectual entre hombres y mujeres de la ciudad de Bogotá. Este presente artículo expone los resultados de un proyecto de investigación que tuvo como objetivo determinar las diferencias del coeficiente intelectual entre hombres y mujeres de la ciudad de Bogotá, Colombia. Este tipo de estudio fue descriptivo, para lo cual se tomó una muestra de 30 participantes mayores de edad, que fueron 15 hombres y 15 mujeres. La recolección de datos fue por medio de un instrumento psicométrico que fue las pruebas Otis sencillas, que fue adaptado para realizarse de manera virtual. La psicometría es un campo de la psicología que nace a partir de la necesidad de medir aspectos cognitivos inmateriales como la inteligencia o la personalidad. En el presente estudio se ha planteado el objetivo de determinar las diferencias del coeficiente intelectual entre hombres y mujeres basándose en los principios psicométricos. Con este artículo se contribuye a la comunidad científica, generando cada vez más investigación de distintos alcances y enfoques que ayudan a analizar el desarrollo de las diferencias individuales en distintos grupos poblacionales. Los participantes de la investigación fueron personas con residencia en la ciudad de Bogotá con un rango de edad de entre 20 y 68 años, previamente informados de manera clara y detallada acerca de los objetivos del estudio. La muestra incluía a 30 voluntarios, que eran 15 hombres y 15 mujeres. El 40% registraron tener un pregrado en su nivel de escolaridad, el 30% secundaria, y el 16% eran personas con una maestría, y bueno, el 13%, que era el restante, manifestó tener un técnico. Respecto pues al estrato socioeconómico, el 53% de los participantes pertenecían al estrato 3, un 23% fue estrato 4, un 20% al 2 y al 3 de estrato. En esta muestra no hubo participantes menores de edad, tampoco personas con condiciones de discapacidades físicas ni cognitivas. Ya al enfocarnos al instrumento, se utilizó para calcular el coeficiente intelectual de esta muestra mencionada, las pruebas Otis de inteligencia, que se ha ido creando y adaptando con los años, por lo cual se adaptó y bueno, la última adaptación fue de Otis sencillo. Para nuestro procedimiento lo dividimos en 3 fases. La primera fase fue la selección de la muestra, donde la muestra estuvo comprendida por adultos de la ciudad de Bogotá, con el promedio de edad ya mencionado anteriormente. Ya luego para la fase 2 fue en el momento de la aplicación del instrumento, las pruebas Otis, que fueron adaptadas para aplicarse de manera virtual por medio de la herramienta de Google Chrome. El enlace de este documento fue compartido con los participantes para que pudieran responder las 75 preguntas que contenía esta prueba, y para que adicionalmente también registraran su edad, su género, su estrato y el nivel de escolaridad. Voluntariamente podían registrar su nombre para la posterior devolución de los resultados. Los datos obtenidos fueron registrados en un documento de Excel para realizar el respectivo análisis. Ya luego en la fase 3, que fue el análisis de los datos, el análisis fue realizado por medio de la determinación de las medidas de tendencia central de la distribución de los datos, junto con su interpretación textual y gráfica. Ya al momento de nuestros resultados, al hacer la medida de tendencia central, se obtuvo que la comparación de las medidas de las calificaciones finales de la prueba entre hombres y mujeres, claramente pues basando en nuestro objetivo de comparar las diferencias por género, demuestra que el promedio de puntuación de
los hombres fue de 42,9, mientras que el de las mujeres fue de 3 decimales menos, o sea 42,6. El punto medio de los hombres fue de 48, mientras que el de las mujeres fue un 45. La calificación más repetida entre los participantes del género masculino fue 55,4 puntos más que el de las mujeres, que fue de 51. Y en la desviación estándar fue de 13,24, mientras que el de las mujeres fue de un 9,1. El dato mínimo de la distribución de los datos de las calificaciones en los hombres fue de 15 puntos, mientras que el más alto fue de 58, dando a entender que la diferencia entre la calificación más baja de la prueba respecto a la mayor fue de 43. Por otro lado, el dato mínimo de la distribución de los datos del coeficiente intelectual de las mujeres fue de 28 puntos, mientras que el más alto fue de 54, dando a entender que la diferencia entre las calificaciones más bajas de la prueba respecto a la mayor fue de 26 puntos, 15 puntos menos relacionado con la de los hombres. Al mostrar esta gráfica, que fue nuestra gráfica, se evidencia que 5 hombres frente a 4 mujeres obtuvieron un diagnóstico superior en la prueba y 5 hombres y 5 mujeres por igual obtuvieron un diagnóstico superior al término medio, y un hombre y 4 mujeres alcanzaron un diagnóstico de término medio, donde 2 hombres obtuvieron un diagnóstico inferior al término medio, mientras que ninguna mujer registró calificaciones inferiores. Ningún participante de la muestra obtuvo ya un nivel bajo. Entonces, con esto podemos también, bueno, de discusión, teníamos que con las pruebas Otis lográbamos tener resultados aceptables. Sin embargo, lo que no se puede controlar al momento de aplicar la prueba es que los sujetos busquen, digamos, respuestas apoyándose en internet o buscando las respuestas por otra parte. Otra cosa imposible de haber controlado es que realicen junto a personas que también lo están haciendo y pues se compartan las respuestas o se retroalimenten entre grupos. Bueno, otro también pues de los factores difíciles de manejar es que las personas pueden cansarse al momento, bueno, en algún punto de algún punto de las preguntas, lo que conlleva a que puedan responder al azar y pues y así no lograr evaluar correctamente los resultados. Y por estas razones la prueba UTI sería preferiblemente realizada siendo observada por alguien sin distracciones y utilizando lo necesario en su lugar cómodo y apropiado también para responder 75 preguntas. Ya con todo esto podemos concluir que este artículo científico eh, pues da respuesta también a nuestro objetivo principal, que es este, determinar las diferencias del coeficiente intelectual entre hombres y mujeres. Algunos de los datos daban a entender que el coeficiente intelectual de los hombres era superior, pero ya al momento de analizar el resto de los datos se puede determinar que en general le fue mejor a las mujeres. Por ejemplo, la diferencia del promedio de los hombres en sus resultados fue solo de 3 puntos decimales por encima de las mujeres. Sin embargo, ninguna mujer tuvo diagnóstico inferior al término medio, mientras que hubo hombres que sí. Gracias a esto podemos concluir que no existe diferencia significativa entre los coeficientes intelectuales, lo que comprueba que el coeficiente intelectual no está ligado al género, sino que puede llevar a ser otros factores lo que determinen las diferencias en el coeficiente intelectual de las personas. Muchas gracias.